La Caucana en Antioquia, corregimiento del municipio de Tarazá. La gente de este corregimiento de Tarazá tuvo que aguantar que el ex jefe paramilitar Ramiro Banoy montara allí la sede de una tiranía narco-paramilitar, y también que la guerrilla destruyera el pueblo y una violenta puja de poder entre bandas criminales. Hoy, con un poco de paz, unos pioneros intentan sustituir la mortífera coca por el dulce cacao. Verdadabierta.com visitó el aislado paraje y cuenta su verdadera historia. Para llegar al corregimiento La Caucana de Tarazá hay que arribar al casco urbano de este municipio, tomar un mototaxi y transitar durante 45 minutos por una polvorienta vía, con poco mantenimiento que ante cualquier aguacero fuerte se convierte en una barrienta trocha. Contando con la pericia de un motociclista que pase los baches sin resbalar, el único peligro en el trayecto es que se atraviese una manada de reses escapadas de algún hato vecino. Años atrás no era así. Luego de expulsar a sangre y fuego a las guerrillas de las FARC y el ELN y a cualquier campesino señalado de ayudarles, los paramilitares del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, que comandaba Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, se consolidaron como ejército victorioso, por allá finales de los años 90. Entonces instalaron un retén permanente en un sitio conocido como El Alto, a escasos kilómetros del casco urbano del corregimiento, una especie de entrada oficial a sus dominios. Allí, los paramilitares cobraban peaje a los carros particulares y públicos, incluso a las motos, para poder ingresar. El puesto servía además para controlar el ingreso de los forasteros y la salida de los residentes. No fueron pocos los casos de personas sacadas de sus vehículos y asesinadas en la vara, como se le conocía al lugar. Así lo recuerda Rodríguez, un joven oriundo de este corregimiento, quien fue testigo presencial de todo el horror que sembraron los hombres de Cuco Banoy. A la Caucana no podía ingresar cualquiera, dice Rodríguez, en la vara ellos mantenían un cuaderno. Ahí anotaban los nombres de todos los que vivíamos allá. Si alguien de afuera quería ir, tenía que decir quién lo recomendaba. O entrar acompañado y la persona decir quién era el forastero y a qué iba. Si alguien llegaba a ir solo, era muy grave. Lo amarraban en un palo y si no aparecía quien hablara por él, lo mataban. Ese era apenas el primer aviso de que allí, en ese rincón húmedo y caluroso de Antioquia enclavado en la montaña, los paramilitares eran Dios y ley. No exageran quienes dicen que en la Caucana no importaba saber si el alcalde de Tarazá se llamaba Pedro, Héctor o Mario, porque quien realmente mandaba era el señor Banoy, y era a él a quien había que rendirle pleitesía. Fue desde esta tierra que el bloque Mineros puso a funcionar su máquina de guerra. Desde ahí la extendió a otros municipios del norte y nordeste antioqueño. Verdadabierta.com visitó este corregimiento de Tarazá, para reconstruir su triste historia y conocer cómo están hoy sus pobladores. Era una tierra bendita, dicen los que conocen bien la historia de la Caucana, el corregimiento más grande de Tarazá. Se vivía bueno, de la agricultura o de la minería. La Caucana era un buen vividero, pero todo comenzó a cambiar, por allá a mediados de la década de los 80. Las guerrillas, en especial las FARC, comenzaron a merodear por esa región de Antioquia. Apenas ubicaron las zonas estratégicas que los comunicaban con el río Cauca, se quedaron en ellas. Una era la Caucana, pues de allí, a los bastiones históricos de las FARC, en Santa Rita, en Ituango y al Parque Nacional Nudo del Paramillo, donde solo toma un par de días caminando. Yo recuerdo que primero era la guerrilla, ellos ejercían control porque tenían muchos milicianos en el pueblo, pelados que eran del colegio, y terminaron yéndose para la guerrilla. En las veredas uno los veía patrullando y ellos creían que mandaban. Pero cuando llegaron los paramilitares por allá en el año 1996, la cosa se puso peor. Llegó la guerra paramilitar como lo ha reconstruido la Fiscalía 15 de Justicia y Paz. Para finales de la década de los 80, Henry Pérez, el jefe principal de las autodefensas del Magdalena Medio, envió al Bajo Cauca alias Cuco Banoy, un hombre campesino que supo granjearse la confianza de paramilitares y narcotraficantes. Banoy para ese entonces trabajaba como hombre de confianza de Henry Pérez. Su tarea era contactarse con un pequeño grupo de mineros, liderados por los hermanos Gabriel y Rafael Ramírez, para que conformaran una banda armada que pudiera disputarles terreno a las guerrillas de las FARC y el ELN, que para aquel entonces extorsionaban a los mineros del Bajo Cauca antioqueño. Tras varias reuniones, los hermanos Ramírez acordaron quedarse en los corregimientos El 12 y Barro Blanco, limítrofes con el municipio de Cáceres, mientras que Banoy decidió instalarse en zona rural de Tarazá. Finalmente, Banoy asentó el centro de operaciones de su naciente grupo armado en la finca El Topacio, en la vereda Santa Isabel de Tarazá.
La finca la había recibido como parte de pago de una deuda que un narcotraficante del valle tenía con él. Banoy comenzó a reclutar y entrenar hombres para sus filas, y con el tiempo fue ganando terreno, hasta convertirse en el amo y señor, no solo de Tarazá, sino de todo el Bajo Cauca. Banoy y su ejército comenzaron a sacar a la guerrilla, no solo de la Caucana, sino de zonas donde los guerrilleros ya estaban establecidos. Eran tiempos de mucha violencia, violencia en donde nadie podía murmurar, ni decir que era bien o mal, porque de inmediato era castigado por los hombres de Banoy. Ellos al principio llegaban a la Caucana, hacían el daño y se iban, cuentan los pobladores de la Caucana. Lo que hicieron fue que comenzaron a matar a los milicianos, los sacaban de las casas con lista en mano. Los amarraban y los paseaban por el pueblo. El que no mataban terminaba trabajando con ellos. Y así fue por mucho tiempo hasta que se apoderaron de todo. Ya los paramilitares de Banoy estaban establecidos como máxima ley en la Caucana. Luego vendría la toma de las FARC, en 2001. Ahí sí de verdad que todo cambió. La guerrilla se había fortalecido en la región del Nudo del Paramillo. Buscaban recuperar lo que, según ellos, les pertenecía. Fue así como el 16 de mayo de ese año, a eso de las 5 de la mañana, se metieron hasta el casco urbano de la Caucana para atacar la base que los paramilitares tenían en el corregimiento. La Caucana tiene una calle larga que es la salida hacia las veredas y ahí los guerrilleros montaron un retén desde donde disparaban. A la gente la hicieron salir de sus casas y la obligaban a ir hasta allá. Tenían una lista y el que veían de esa lista, ahí lo mataban. Quemaron varias casas. Prácticamente acabaron con el pueblo. Eso duró casi todo el día. Los paramilitares, sorprendidos por el ataque, tomaron represalias contra el pueblo. Sus controles se volvieron más estrictos. Las entradas y las salidas del corregimiento quedaron restringidas. Quien tuviera algún vehículo sabía que ya no le pertenecería más. Sería de la gente de Banoy cuando ésta lo necesitara. Y si antes, apenas entraban esporádicamente, después de ese día se quedaron permanentemente y todo lo vigilaban. Si hasta entonces ya habían salido desplazadas, gota a gota, muchas familias, después de ese día lo que hubo fue un éxodo. Según los registros de la Red de Información de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, en 1998 se desplazaron forzosamente de Tarazá 175 personas, al año siguiente ya fueron 460 las que salieron huyendo, pero en 2001 la fuga fue masiva. Salieron 3.931 personas por cuenta del conflicto violento. La gente asegura que casi todos los que salieron del municipio eran de la Caucana. Dejaron sus casas, sus fincas. Es que después de la toma de la guerrilla la cosa se puso invivible. Cuando pudimos, nosotros también nos fuimos para Caucasia. La hoja de la coca llegó de la mano de los paramilitares, llegó y eso se regó. Todo mundo comenzó a sembrar coca. La economía de la Caucana era la coca, recuerda Adriana Balbín, quien lleva poco más de 20 años en la Caucana y hoy es una de las caras visibles de Acatá, que significa Asociación de Cacaoteros de Tarazá, una iniciativa agrícola que busca que las familias taraceñas se ganen la vida dignamente y de manera legal y abandonen el cultivo de la coca. Antes de lidiar con el cacao y sus problemas, las plagas, los compradores, los fungicidas, las cosechas, los precios, Balbín también había sembrado hoja de coca. Todo mundo hizo eso. Es que no se hacía nada más, explica Balbín. La bonanza cocalera trajo una riqueza súbita a la Caucana. La gente dice que había plata hasta tirar para arriba. Los ríos de billete que inundaron la Caucana fortalecieron las arcas del bloque mineros y del propio Cuco Banoy, pues él era el único regulador de toda la cadena productiva del narcotráfico en la región. En ese tiempo nadie podía venderle base de coca a otra persona distinta a Don Cuco, si uno lo hacía tenía que perderse del pueblo, porque lo mataban, cuenta otro poblador que hasta hoy sigue dedicado a sembrar coca. Ya ellos, los paramilitares tenían sus pistas y laboratorios. No exagera el campesino cuando dice que en estas tierras todavía se recuerda la historia de Freddy Hernán Berrío, un hombre con mucho dinero que supo ganarse la confianza del señor Banoy, y que además era el propietario de la única estación de gasolina de la Caucana y de una extensa finca a las afueras del corregimiento. Freddy Berrío fue asesinado en la urbanización Parques del Estadio de Medellín junto a otras 4 personas un 28 de febrero de 2004. Su muerte fue ordenada por el propio Banoy cuando este, a mediados de 2002, intentó sacar ocultos en un camión 80 kilos de base de coca de la Caucana para vendérselos a un narcotraficante de Medellín apodado como Mao Molina.
Y para perdonarle la ofensa, el ex jefe paramilitar le exigió al hombre el pago de 460 millones de pesos, dándole plazo perentorio del 30 de noviembre del mismo año. No canceló su multa y los hombres de Cuco Banoy lo persiguieron hasta que lo mataron. 3 militares de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín fueron señalados de haber participado en este crimen. El control de los Parras no se limitó solo a la cadena productiva del narcotráfico. Ellos también regularon los negocios de juego de azar, bares y casas de prostitución. Los más jóvenes abandonaron las aulas de clase para dedicarse a raspar hoja de coca y los adultos solo pensaban en cómo aumentar las hectáreas de sus cocales y maximizar sus ganancias. Después de todo, allá la ley la imponían los paramilitares y ellos compraban toda la base que produjera, y había que venderla solo a ellos y nada más. El señor del Bajo Cauca, como se le conoce a Banoy, o el señor de la guerra, para arrebatarle la gente a la guerrilla, o quizás para consolidar un paraestado que sí le respondiera a la gente, o por ambas razones, realizó obras y actividades de beneficio común en todo Tarazá. En la Caucana impulsó diversos proyectos productivos. En el corregimiento El Guaymaro construyó una clínica, y otra más en el casco urbano. Contribuyó con los hogares de la tercera edad, con parques infantiles y hasta regaló computadores para colegios de las zonas rurales. Construyó hospitales, regalaba mercados, operaciones, creó fundaciones en muchas partes de la región, y pagaba las obras públicas que se hacían en todos los pueblos y corregimientos del Bajo Cauca antioqueño. Banoy era ambas cosas. Un despiadado jefe paramilitar, que ordenaba asesinatos, desplazamientos y desapariciones forzadas. Pero a la vez, un hombre preocupado por toda su comunidad. Por ello, cuando anunció su desmovilización, muchos se preguntaron qué pasaría con la Caucana, cuyo esplendor dependía en buena medida de la coca y de la generosidad del comandante paramilitar. Banoy dejó oficialmente las armas el 20 de enero de 2006, en la vereda Pecoralía de Tarazá, junto con 2.796 hombres. No todos habían sido realmente integrantes de su grupo armado. Ese día pasaron por acá diciéndole a los pelados que si querían desmovilizarse, que se fueran con ellos, que el gobierno nacional les iba a dar una plática, cuenta la hija de uno de los pobladores de la Caucana. Muchos se fueron para falsamente desmovilizarse, y después llegaban alegando que muchos paramilitares y lugartenientes que tenía Banoy, no estaban en la desmovilización. Tal vez sea esa la razón por la que aparecieron en 2008, grupos como los paisas, los urabeños y los rastrojos. Se dice que Banoy desmovilizó a muchos combatientes, pero que a la vez fueron más de 500 hombres que no entregaron las armas, y que ese roto lo tapó con los falsos desmovilizados. El corregimiento La Caucana es hoy un pueblo fantasma, por tantas guerras que lo fueron acabando, guerras como las guerrillas, los paramilitares y las bandas delincuenciales. Pero a pesar de la violencia que dejaron en especial las autodefensas, muchos extrañamos al señor Banoy. Pues gracias a él fue que muchos logramos económicamente salir un poco hacia adelante, dicen algunos de los pobladores, residentes y sobrevivientes, de uno de los pueblos más olvidados del Bajo Cauca. La Caucana,